Buenos días, tardes o noche, según nos estén viendo. El día de hoy les traemos la nueva práctica, el reporte 2 para la materia de electrónica de potencia, titulado Desentrañando los secretos de los conversores CC a CC. Entonces, pues vamos a ello. Bueno, iniciando con este reporte, antes de entrar leyendo los circuitos conversores, es necesario mencionar el PWM. El PWM es la parte más importante del circuito porque viene siendo el que nos va a dar el T-cycle y la frecuencia de trabajo. En otras palabras, este se va a encargar de hacer la conversión de forma correcta. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, ¿cómo funciona un PWM? Bueno, el PWM es simplemente controlar el ancho de un pulso. Esto lo podemos hacer de varias formas, pero una interesante es usando un oscilador o un 555. Con esta configuración de aquí no dice nada más que un potenciómetro, el cual nos va a decir cómo va a ser su ciclo de trabajo. Dicho esto, podemos calcular la capacidad y la resistencia con base al ciclo de trabajo que queremos y la capacidad con la frecuencia. La frecuencia va a ser dada por nosotros, en este caso pusimos una de 10 kHz para todos los circuitos. Punto importante mencionar es que esta capacidad va a variar dependiendo también de los resistores, como está aquí en la fórmula. Y algo importante a mencionar, y haciendo mucho hincapié en el PWM, es importante controlarlo esto de una forma adecuada, ya que cuando tú diseñas un circuito, o en este caso un conversor, tú le propones un ciclo de trabajo y una frecuencia. Y si este PWM no cumple las características, puedes tener resultados no deseados. Y ahora, ¿cómo se tiene que ver un PWM? No es nada más que simplemente una señal cuadrada que va de 0 a un voltaje, en nuestro caso va a 12, y aquí podemos ver que tiene un ciclo de trabajo prendido y un ciclo de apagado. Simplemente el PWM sería esto, no es nada más complicado que un circuito con esas fórmulas. Y bueno, ahora sí ya empezamos yendo con los conversores. Y bueno, empezamos ahora con el circuito de elevador. Aquí con lo primero que empezamos es con los parámetros del diseño. Aquí pues propusimos un voltaje de entrada de 7.4, de salida 22.2, frecuencia de 10, y nosotros vamos a proponer en todos los circuitos nuestro rizado, tanto de voltaje como de corriente, el cual de voltaje sería 0.05 y de corriente 0.1. Para obtener los valores de capacitancia, inductancia y resistencia, nosotros hicimos nuestros cálculos obteniendo así los valores que tenemos aquí para nuestra resistencia, inductancia y capacitancia. Una vez teniendo pues este circuito, lo simulamos obteniendo las siguientes gráficas. Aquí podemos observar nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida, obteniendo así los valores que esperamos. Y a su vez teniendo un pequeño rizado en nuestro voltaje de salida, el cual se estabiliza alrededor de los 6 milisegundos. También tenemos aquí nuestras corrientes, y pues como es de esperarse, nuestra corriente de salida es menor a la entrada, ya que se tiene que mantener la potencia de alguna forma. También tenemos aquí nuestro ciclo de trabajo de nuestro PWM, el cual está en un 66%. Y bueno, aquí tenemos una tabla de comparativas de los valores ideales, que son los que nosotros medimos con nuestros cálculos, y los valores medidos dentro del circuito que nosotros armamos. Estos más que nada los tenemos para hacer una comparación entre ellos, y así poder ver qué tanto se aprovecha dentro de nuestro circuito. Esto se ve de una mejor manera en la siguiente gráfica, en la cual tenemos valor ideal, valor medido y la tensión de entrada. Aquí, como se puede observar, nuestro valor medido es muy cercano al valor ideal. Esto nos indica que el circuito aprovecha bastante bien la energía, aunque existe cierto error, aunque no muy visible en esta gráfica, pero sí dentro de la tabla, que tiene cierto error, pero está dentro del error aceptable. Y después, ahora tenemos nuestras gráficas de potencia, en las cuales, más que nada, pues como su nombre lo dice, queremos ver la comparación entre las potencias de entrada y de salida, para así saber más o menos, o mejor dicho de forma exacta, cuánto de energía se aprovecha dentro de nuestro circuito. Esto lo podemos ver de una mejor forma en la siguiente tabla, en la cual podemos ver los valores de las gráficas, así como los valores de RMS, potencia, y bueno, como se puede observar en nuestra gráfica, es muy bien aprovechada la potencia, ya que la mayoría de energía que se obtiene de entrada casi se transforma por completo en nuestra salida. Por último, tenemos nuestras funciones de Fourier. El primer caso que podemos ver en la gráfica es la comparación de voltaje de entrada y de salida, en la cual podemos ver casi ningún ruido. Esto, de hecho, está bastante bien, ya que lo que queremos es que nuestra corriente se mantenga continua. Y como se puede observar, es lo que se obtiene. Después, en la comparación de corrientes, ya podemos empezar a ver algunas frecuencias. Pero esto es normal, más que nada en la entrada por el tema de la conmutación. Pero se puede observar que está bastante bien. Por último, podemos ver nuestro PWM, que, como se espera, tenga una alta frecuencia dentro de los 10 kHz, ya que es el ciclo de trabajo, bueno, es la frecuencia de nuestro ciclo de trabajo. Ok, y ahora vamos con nuestro segundo circuito, que es un reductor, donde su nombre lo indica, el voltaje de entrada va a ser reducido para tener un menor voltaje, pero conservando la potencia. Y bueno, en este caso nuestros parámetros de diseño sería un voltaje de entrada de 12 volts, un voltaje de salida a 5 volts. ¿Esto por qué? Porque decidimos plantearlo en una situación real donde estamos controlando quizás un proyecto en el que de una batería de 12 volts se solicite alimentar unos motores y de la misma batería alimentar un microcontrolador. Entonces en este caso el microcontrolador operaría a partir de los no mayor a 5 volts y pues se realizaría este acople del circuito. La frecuencia del PWM va a ser 10 kg como lo hemos estado trabajando. Nuestro voltaje rizado de 0.05 volts y nuestra corriente rizado de 0.1 amperes. Con estos valores, pues, aquí tenemos el esquemático y procedemos al cálculo, perdón. Entonces, aquí dentro del cálculo, pues, tenemos nuestro ciclo de trabajo, que lo calculamos con nuestro voltaje de salida, el que nosotros deseamos, con nuestro voltaje de entrada. Aquí igualamos que la corriente de la bobina va a ser igual a nuestra corriente de salida. Y nuestro cálculo del factor de rizado, pues, va a ser igual a la variación de nuestra corriente
nuestro porcentaje de rizado, que en este caso lo establecimos en 0.1 ampere, y va a ser multiplicado por nuestra corriente de salida. Y de esta forma pues tenemos el cálculo del inductor. Vamos aquí a ver la fórmula que empleamos nosotros, nuestro cálculo del capacitor y nuestro cálculo de la carga equivalente. Y bueno, teniendo estos valores, pues realizamos el cálculo y obtenemos un valor de 6.94 mili, un capacitor de 1.05 y un resistor de 11.9 ohms. Y bueno, una vez graficado, teniendo el circuito, procedemos a la graficación y primero podemos observar nuestro voltaje de entrada de 12 volts y nuestro voltaje de salida que termina en 5 volts, que es lo que nosotros estamos esperando. Nuestra corriente de entrada y nuestra corriente de salida. Podemos observar en la corriente de entrada que observa unos varios picos, y bueno, eso se debe debido a la conmutación de nuestro MOSFET. Entonces esto se ve afectado por nuestro PWM, que aquí mismo también podemos observar el PWM que está operando un ciclo de trabajo del 42%. Y bueno, nuestra corriente de salida también la podemos observar que está un poquito más bonita, y solamente podemos observar el efecto de rizado por efectos de la bobina. Bueno, en la comparativa de la ideal con las mediciones obtenidas en el simulador, pues se realizaron 10 muestras, y de la fórmula para calcular el ciclo de trabajo pues despegamos el voltaje de salida, y en base a eso pues calculamos el voltaje ideal, y asimismo obtenemos el voltaje medio. Entonces con esto podemos decir que en promedio tenemos un valor absoluto de 0.0225, que pues realmente es bueno, y podemos ver que nuestro voltaje medido pues realmente se acerca bastante a lo que sería ideal. Bueno, aquí pues se adjuntaron los valores de la resistencia, de la bobina y el capacitor para cada diseño de ciclo de trabajo. Aquí podemos observar la gráfica de comparación de estos datos, donde el 12 pues sería nuestro voltaje inicial, que sería nuestra referencia, y podemos observar cómo mientras más bajo sea el ciclo de trabajo, va a reducir más. Entonces, mientras más alto sea nuestro ciclo de trabajo, pues va a reducir menos. En la parte de comparación de potencia, pues aquí está la gráfica de comparación del voltaje de entrada con la corriente de entrada, voltaje de salida y la corriente de salida. Ahora sí, aquí podemos ver el análisis, donde tenemos una entrada de 12 volts, la salida tenemos de 5.25 volts, un poquito arriba de nuestro cálculo que estamos esperando, pero en el valor medio llegamos a tener un valor de 5.26, entonces estamos como, quizás nos pasamos un poquito de voltaje, pero ya podríamos regularlo de otra forma, pero vemos que se asemeja bastante. Ese sería el valor medio, el valor eficaz, que es el RMS. Tenemos aquí también podemos observar que se mantiene en 5.26 el voltaje eficaz. En respecto a la potencia, podemos observar que en el apartado de entrada tenemos una potencia de 2.81 voltios amperes, y de salida tenemos 2.77. Podemos ver que hay una pequeña pérdida. Esto pues puede ser quizás debido al consumo de los componentes, pero realmente se asemeja bastante. Entonces esto se cumple el objetivo de la materia de poder reducir o aumentar el voltaje como en el circuito anterior, pero manteniendo la misma potencia. Y bueno, aquí tenemos el factor de potencia. Y otra forma de comprobar lo de la potencia que se mantiene es viendo el valor medio de la corriente. Podemos observar que de entrada tendremos una corriente de 2.34 a la menos 1. Y de salida tenemos 5.26 a la menos 1. ¿Esto qué quiere decir? De que como redujimos el voltaje, pues la corriente aumentó. Y bueno, por último, la transformada rápida de Fourier, pues podemos observar nuestro voltaje de entrada y voltaje de salida, que realmente no presentamos ningún armónico, por lo general son muy pequeños la magnitud que tienen estos armónicos. Y la magnitud más grande pues está similar a 0, y esto quiere decir de que en realidad no, en comparación con la práctica anterior, donde trabajamos con señales AC, pues había diferentes frecuencias. En este caso la más grande pues sería 0, y esto quiere decir de que estamos trabajando con corriente directa. Corriente pues no tenemos por qué tener frecuencia. En cambio con la corriente, tanto de entrada como de salida, pues sí podemos observar presencia de armónicos, y la frecuencia fundamental que estaría en 10 kHz, y pues esto es porque se ve afectada la corriente por el PWM, que en este caso es el que se encarga de controlar el MOSFET, que va a ser así que el cambio del on-off, por así decirlo. Y por último pues el PWM, que la frecuencia fundamental está en 10 kHz, que es a la que se diseñó, y presenta otros armónicos que se generan por su propio sistema. Y bueno, vamos con el siguiente circuito. Y bueno, ahora vamos con el último circuito, que es el elevador reductor. En este caso, en su etapa de reductor. Para este circuito es diferente a los que analizamos anteriormente, ya que tiene una característica interesante. Cuando establecemos el ciclo de trabajo menor a 0.5, este circuito se encargará de reducir el voltaje de entrada, y si el ciclo de trabajo es mayor a 0.5, se encargará de elevar el voltaje de entrada. Con esto establecido, vamos a los parámetros de diseño de nuestro circuito. Tenemos un voltaje de entrada de 12 volts, uno de salida de menos 5 volts. La frecuencia en la que estaría establecida el PWM sería de 10 kHz, y se propuso un voltaje de rizado de menos 0.5 volts y una corriente de rizado de 0.1 ampere. Con estos parámetros establecidos nos vamos a la parte del cálculo. Y bueno, pues a grandes rasgos, esas serían nuestras fórmulas necesarias para nuestro diseño del circuito. Para conocer nuestro ciclo de trabajo, pues solamente despejamos de la primera ecuación, donde se compara el voltaje de entrada con el voltaje de salida. Despejando de, podemos obtener nuestros valores de resistencia de la bobina y capacitor. En esos, y estos serían los resultados obtenidos para nuestro diseño. Bueno, una vez terminado los cálculos, pues procedemos a establecer los valores obtenidos por la fórmula del circuito, y esas son las gráficas que obtenemos. En la primera podemos observar que tenemos un voltaje de entrada que es de 12 volts, y la señal roja pues es el voltaje de salida, que podemos ver que se estabiliza y queda en menos 5 volts.
En esta segunda gráfica, abajo podemos ver la comparación de la corriente de entrada con la de salida. Donde la entrada podemos observar que al inicio tiene picos bastante altos, que esto quiere decir que está en una parte transitoria al comienzo de la gráfica donde pasado un tiempo estos llegan a estabilizarse, como se puede observar que los picos se mantienen un valor y en un mismo valor, o sea, es constante. Y asimismo esta corriente, en la roja podemos observar un comportamiento similar a la corriente de entrada, pero sin los picos, y asimismo esta corriente se llega a estabilizar, pero con un valor más abajo en comparación a la corriente de entrada. Y en esta gráfica del PWM, pues obtenemos un duty cycle del 29%. Después procederemos a realizar una comparativa, ideal con los resultados obtenidos. En la simulación donde obtuvimos 3 muestras, en este caso podemos observar el ciclo de trabajo de color rosa, y mediante la siguiente fórmula despejamos el voltaje de salida, y de esta forma obtendríamos el voltaje ideal. Se realizó el cálculo de la resistencia, la bobina y el capacitor para el ciclo de trabajo establecido, y esos valores, una vez establecidos, se realizaron las mediciones obteniendo el valor medio, que podemos observar que es muy similar al ideal calculado. También se realizó el cálculo del error absoluto, el relativo y el valor del RMS. Asimismo se adjuntaron los valores de resistencia bobina, capacitor para cada configuración del ciclo de trabajo. Procederemos a graficar estos puntos, y debido a que nuestro error es muy pequeño, pareciera que como que los puntos se estuvieran encimando, pero aquí podemos observar que el comportamiento que en el ciclo de trabajo de 0.1 hasta antes de 0.5 está reduciendo en comparación a nuestro voltaje de entrada, que es de 12 volts. Pasando el 0.5 del ciclo de trabajo podemos observar cómo el voltaje aumenta bruscamente, y esto es propio debido a este tipo de configuración reductor-elevador. Bueno, aquí en la gráfica de potencia obtenemos las gráficas donde comparamos el voltaje de entrada con la corriente de entrada y el voltaje de salida con la corriente de salida. En la parte del cálculo de factor de potencia podemos observar que el valor medio termina siendo el voltaje de salida de menos 4.99. Es muy cercano a nuestro cálculo de menos 5 volts. Nuestro valor eficaz, que es el RMS de 4.99, y nuestra potencia de entrada respecto a la de salida, podemos observar que es muy similar, y pues esto cumple nuestro objetivo de convertir de CC a CC, donde tendríamos relativamente la misma potencia de entrada como la de salida. Y por último, para el análisis de la frecuencia en la función de Fourier. Bueno, de voltaje de entrada y voltaje de salida, pues realmente no obtendríamos como tal una frecuencia. En ese caso sería lo más cercano a cero, ya que estamos trabajando con una corriente directa. En la gráfica de abajo, donde comparamos la corriente de entrada con la de salida, podemos observar los picos y armónicos de este espectro, que indican que la entrada tiene fluctuaciones significativas a cierta frecuencia, y estas son afectadas por el PWM, como podemos ver al lado derecho, ya que nuestro PWM se diseñó para trabajar a 10 kHz. Esto sería todo para este circuito elevador-reductor-reductor. Bueno, ahora para concluir ahora sí con este reporte, vamos a hablar de un último caso, en especial un elevador reductor que esté elevando. Bueno, este es nuestro circuito propuesto con las características. En este caso vamos a llevar 5 volts a menos 4 volts. Es importante recordar que el reductor elevador, su tensión de salida va a ser siempre negativa. Eso es por naturaleza del comportamiento del circuito. Ahora, es importante mencionar una cosa y una observación que nos hemos cuenta a la hora de desarrollar este circuito. Y es que la ciclo de trabajo nos va a dar uno muy cercano a 100, o mejor dicho, uno arriba de 5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tú propones que tu voltaje de salida sea el mismo que de entrada, tu duty cycle va a ser de 0.5. Podemos decir entonces que en intervalo de 0 a 0.5 el circuito funciona como un reductor, y de 0.5 a 1 el circuito está funcionando como si fuera un elevador, que es el caso. Podemos ver un cycle de 0.82, y con este podemos calcular la inductancia, la elasticidad y la capacitancia. Con esto en mente, pues ya podemos ahora sí hacer nuestros cálculos y, hacer nuestro diseño del circuito. Pero también una cosa importante y una propuesta que realizamos: propusimos una frecuencia de 10 kHz, pero ¿qué pasaría si por accidente metiéramos una frecuencia inferior o una superior a la propuesta? Aquí lo que vamos a analizar. Pero antes que nada hay que ver cómo se comporta normalmente, sin ningún tipo de alteración en su estructura. Entonces vemos que tenemos de salida los 24 volts que estamos poniendo con respecto a los 5 que de entrada. Esa es la curva que tiene que hacer. Como pueden ver, están en los 24 volts. Pero ¿qué pasaría ahora si bajamos la frecuencia de PWM a 1 kHz, por ejemplo? Tenemos este comportamiento extraño. Para empezar, la tensión ya no está dando la que yo quería. Está dando una tensión de menos 74 volts. Podríamos deducir fácilmente que entonces a menor frecuencia aumenta la tensión de salida, sin cambiar el circuito. Porque ojo, si hubiéramos calculado el circuito en base a la frecuencia de 1 kHz, entonces tenemos que esperar una respuesta como la anterior, como esta. Sin embargo, esto ocurre cuando pones una frecuencia equivocada. En otras palabras, es una señal no deseada. Pero ¿qué pasaría ahora si lo pusiéramos a 5 kHz? Bueno, este es el comportamiento de 5 kHz. Es el mismo circuito, solamente con una frecuencia del PWM, y podemos ver que sigue estando entre más o menos de 23.4. Esto pues se puede interpretar que sigue estando dentro del rango que queríamos, o se aproxima, que es 24. Sin embargo, ocurre un comportamiento extraño en el listado, podemos ver una variación muy grande. Bueno, malo, al final ya puede depender de la aplicación que le demos. Sin embargo, aquí hay un punto importante a recalcar. Si nosotros pusiéramos una frecuencia menor a un circuito, entonces no va a funcionar como es adecuado, incluso puede comprometer al circuito que está suministrando la tensión. Por otra parte, si aumentas la frecuencia, puede que sí te acepte el
el dispositivo y la atención está alimentando. Sin embargo, hay que recalcar que va a existir ese efecto de rizado, que cual es el que tratamos de no tener presente. Bueno, estas son las observaciones que podemos obtener en las frecuencias de 1 kHz y de 100 kHz. Y pues bueno, con esto pues ya podríamos cerrar el apartado de los circuitos. Y bueno, profesor, eso fue todo. Espero que te haya gustado. Like al video. Ya no es día. Y nos vemos en el tercer reporte. Bye.